Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo episodio de Ponerse las Pilas. Una semana llena de noticias, llena de actividades, cosas que nos dan esperanza, otras cosas que nos dan pavor. Acá estoy yo, Marcelo Mena, desde Chile. También me acompaña la gran Mónica Araya. ¿Dónde estás, Mónica? Hola Marcelo, estoy en Ámsterdam. Como siempre acá, la tica y el chileno, y también esta vez no nos puede acompañar Marga, que está en España. eh, Exploramos lo que son los distintos caminos para poder llegar a esta meta tan grande que nos queda por delante, que tenemos de poder ser cero emisiones netas hacia el año 2050. Esta semana hubo muchísimas noticias, partiendo por el consumo del petróleo. Muchos ya estaban viendo de que esta pandemia estaba bajando el consumo, pero hay otros hechos fundamentales con respecto a la electromovilidad dentro de otras tendencias. ¿Cuál es la noticia de la semana con respecto a eso, Mónica? La noticia de la semana a mí me llegó por correo y tenía un mensaje que me encantó. Y el correo decía, el futuro cada vez está más cerca. Y me gustó porque es como un resumen de una imagen que hay que tener siempre en la cabeza, ¿no? Que eso que llamamos futuro ya está pasando, ¿no? En términos de renovables, en términos de transformación del transporte. En particular, Marcelo, la noticia es de un récord que logró el mundo y es que por primera vez en la historia, toda la electricidad del mundo que es producida por solar y por fuentes eólicas, en términos de nueva capacidad, o sea, de lo que estamos creando todos los días, que estamos generando, esa capacidad es renovable y es mayor a lo que estamos generando con las fuentes contaminantes como el carbón. Entonces, hay que recordarnos que sí hay cosas positivas que están pasando. Y también nos decía Bloomberg que si sumamos todas las emisiones del mundo que vienen por la combustión de combustibles fósiles, ya sea para generar electricidad, para el transporte, para la industria, para los edificios, el agregado probablemente hizo un pic, o sea, tuvo un pico en el año 2019. Es decir, tenemos eso detrás de nosotros. Si vemos, por ejemplo, el sector de electricidad que viene de el carbón también probablemente ya hizo un pic en el año 2018. Y si a eso le agregamos, eso no lo decía la noticia, pero lo voy a agregar yo, si a eso agregamos lo que nos dice el Economist, y es que probablemente hubo un car peak, ¿no? Un pico de las ventas totales de autos en el mundo, que fue 95 millones de unidades en el año 2017. Es muy probable que también tenemos el car peak en el pasado, y a eso agreguémosle que BP, que es una empresa enorme de petróleo, ya dice públicamente que ellos creen que el oil peak, o sea, el pico de el petróleo, del consumo de petróleo, creen que ocurrió en el año 2019. Entonces, si agregamos todas estas cosas que acabo de decir, podríamos empezar a contarnos la historia de que a partir del 2020 vamos a entrar en una fase donde podemos ver para atrás y saber que esos puntos más altos de consumo del combustible fósil pues ya están detrás. Y eso nunca lo habíamos podido decir, Marcelo, por ejemplo, en el año 2015. Entonces, ¿cómo lo ves como chileno? Sí, en la práctica también esta última semana apareció un informe de Lazard con Z sobre los precios de la energía y hubo varias cosas interesantes en conclusión que tienen aplicación directa a los países de Latinoamérica. Primero que todo, si yo quiero suministrar energía nueva, hoy día en todo el mundo, ya antes era dos tercios del mundo, la fuente de energía nueva más barata o es la eólica o es la solar, superando al carbón, al gas natural y al petróleo. Y eso es un tremendo hito porque se adelanta por lo menos en 40 años lo que se vaticinaba que iba a ocurrir. De hecho, busqué algunas de mis presentaciones que hacía hace una década y que hablaba que esto iba a ocurrir el año 2030, 2040. Y lo otro interesante es que una central nueva a solar o eólica es en gran parte de los mercados más barato que el carbón existente, continuar operando la carbonera existente
o el petróleo. Y está compitiendo cada vez más con el gas natural que hoy día aparece como el más barato. Pero finalmente lo que ya está rompiendo completamente los esquemas es la baja de los costos de almacenamiento de batería. Lo que hace que hoy día una planta solar con almacenamiento de batería es más barato que continuar operando una planta a diésel, a petróleo, y está respirándole en la nuca, como decimos en Chile, al carbón, y por tanto se espera que en los próximos años ya sea más barato construir una central solar con batería que continuar operando siquiera una de carbón. Qué bien. Entonces el game over del carbón se acerca. Y eso se vincula con la noticia de Chile, que en la Cámara de Diputados aprobó por casi 99% de aprobación transversal cerrar las termoeléctricas a carbón en Chile obligatoriamente a partir del 2025. Como recordatorio, el compromiso voluntario era el 2040, hoy día los diputados dicen es demasiado poco ambicioso, vamos al 2025, eso va a dar mucho que hablar y eso es lo que vamos a hablar en la próxima sección con respecto a el proceso constitucional de Chile. Excelente. Tenía muchas ganas de tener esta conversación con vos, Marcelo, porque pues estás en un país que atraviesa un proceso histórico. No todos los países del mundo pueden un día decidir que van a tener una nueva constitución. Eso no pasa a menudo. Así que contanos, Marcelo, cómo es ese sentimiento que se vive allá en Santiago. Bueno, no solo en Santiago, en todo Chile. ¿Qué palabra usarías para describir cómo están viviendo eso allá los chilenos, nuestros amigos y amigas tan queridos? Sí, efectivamente, la lectura es que con casi 80% de la población votando a favor de, en plena pandemia y con unas mayores votaciones en cuanto a concurrencia que ha tenido Chile, en particular con un voto voluntario en pandemia espectacular, que más del 50% de la gente haya votado. 80% de la gente quiere una nueva constitución, 20% se opone y 80% quiere que sea hecho por un grupo nuevo, que no sea redactada por la clase política, porque es la otra opción. Y por lo tanto, algunos lo ven como un rechazo bien duro hacia la clase política. Y eso también habla de una polarización muy tremenda, porque hay tres comunas de las más de 340 comunas de Chile que votaron mayoritariamente en contra de la reforma, que es la comuna donde yo vivo, que es Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Colchane, que es una comuna muy en el norte, y la Antártica, donde están solamente los militares viviendo. Entonces es súper interesante porque en la práctica gran parte de Chile está pensando en algo completamente distinto del futuro. Y la polarización del sector empresarial ha sido bien dura porque ven en esto muchas incertidumbres, ven que hay un riesgo a la inversión nueva, pero instituciones como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y empresas aseguradoras, y etcétera, han dicho que esto es súper normal y que Chile puede salir mejor parado. Así que ahí estamos un poquito aislados. No sé cómo se ve desde fuera, Mónica, un proceso como este. Bueno, yo pienso que para la gente que tiene una sensibilidad a la idea de que con COVID tenemos que repensar muchísimas cosas, desde el transporte hasta la forma de trabajar, hasta la forma de financiar los sistemas de seguridad pública. Yo creo que para la comunidad de personas que se están haciendo esa pregunta de qué tenemos que hacer diferente a partir de COVID, el caso de Chile es muy fértil, ¿no? Porque ustedes van a tener que contestar esa pregunta que nos estamos haciendo todos, pero la tienen que contestar en el contexto de la redacción de una pandemia. Entonces, en ese sentido, desde afuera se ve una gran oportunidad. Lo otro es que justamente por el hecho de que el proceso de Chile, que empezó el 18 de octubre, cuando hubo todas aquellas manifestaciones y lo que vino después de que la COP no se pudo hacer en Santiago, llevó a que el proceso de ustedes fuera mucho más visible a muchas personas en el mundo que tal vez no seguían los desarrollos de Chile. Entonces, cuando todas las personas llegamos a Madrid a la COP25, porque no se pudo hacer en Santiago, pues obviamente Chile adquirió por unos meses
un carácter de país que estaba en los medios de comunicación todo el tiempo y como las imágenes eran violentas, creo que ahora que se tomó una decisión de tener una nueva constitución y que fue algo pacífico, bueno, me imagino que hubo algunos elementos de violencia y de desacuerdo, pero digamos, la, la imagen que ahora proyecta esto es de que Chile, a pesar de sus desigualdades y de sus divisiones en algunos temas, en este, pues está de acuerdo. Me gustó lo que escribió alguien, creo que fuiste vos quien lo retuiteó, que dijo, el Chile de Twitter es diferente al Chile real, ¿no? Porque al final, pues 80% de los que votaron dijeron que quieren una nueva constitución. Yo lo veo muy positivo. Sí, sí, yo también. Y la verdad es que, mira, ¿cuál es el fondo, Mónica, con respecto a la discusión? Es que mucha gente cree que la clase política no ha tomado suficientes medidas y en algún momento hubo cierta colusión entre el poder económico y la clase política, en donde se supo el año 2013-2014 que gran parte de la clase política había sido sobornada por grandes intereses económicos en el financiamiento irregular de la política. No se llevaron plata para la casa, pero sí lo ocuparon para las campañas. Pasó con la empresa Sokimich, que era para el tema del litio, ¿no es cierto? Y de las sales en general. Pasó con una empresa que se llama Penta y gran parte, pero todos los partidos tradicionales fueron recibiendo esa plata. Y coincidentemente, los crímenes de cuello y corbata no tienen penas muy grandes, generalmente pasan cosas irrisorias, puede haber una colusión perfecta entre que se arreglan el precio de los pollos, del papel higiénico, y las multas son muy inferiores a el daño que causaron a las personas, y eso causó una furia que se fue dando, sumado a un alza de los costos de la vida, porque en la práctica el chileno, la clase media es muy vulnerable, salió de la pobreza, pero está a un sueldo de caer la pobreza, y toda esa vulnerabilidad y la injusticia que veían empezó a dar este clima de malestar. Y este clima de malestar se manifiesta más de un año después con este tema constitucional. Pero en la práctica hay barreras para poder avanzar en las cosas que uno quiere, porque en Chile hay muchos enclaves autoritarios que han sido difíciles de poder superar. Casi 15 años de nuestra democracia tuvimos senadores designados. Es decir, por ejemplo, el comandante en jefe de la Armada o del FACH, de Carabinero, del Ejército, quedaban como senadores. Los expresidentes quedaban como senadores. Y así Pinochet fue senador. Entonces, en la práctica, uno se encontraba con que el pueblo podía estar votando 60% a favor de una coalición, pero el Senado tenía 55% senadores de derecha, que bloqueaban todos los avances. Y eso, más encima, que había que tener un 2/3 del voto para poder llegar a cabo una reforma constitucional. Entonces hubo muchas oposiciones. El tema del agua, tú, Mónica, no sé si has escuchado hablar de los conflictos del agua en Chile, pero, por ejemplo, el agua está protegido en la Constitución no como un derecho, sino como el derecho a la propiedad del agua. Es decir, que nadie te la puede expropiar. Y eso tiene graves repercusiones cuando tú quieres priorizar el uso. Porque si quieres priorizarlo para el consumo humano y alguien tiene el derecho de este agua, es que simplemente el derecho de propiedad prima. Entonces, esas cosas fueron polarizando bastante el diálogo. Y solamente te quería comentar algunas limitaciones que también uno puede hacer. El cambio climático. Y por eso es la esperanza de abordar esto con respecto al cambio climático. Esta es la primera constitución, como tú decías, que se ve en el post-COVID, después de una crisis sanitaria, ambiental, en un contexto de una crisis climática. Y por tanto es una oportunidad de poder incorporar la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable y el Acuerdo de París dentro de una constitución, protegiendo los derechos intergeneracionales, cosa que hoy día no están establecidos. Y te podría dar una lista larga de cosas que me gustaría haber hecho como ministro que no pudimos porque teníamos una constitución que protegía tanto al derecho de propiedad como el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Marcelo, qué fuerte, ¿no? Todo lo que ha vivido Chile. Yo lo que te puedo decir es que como he ido muchas veces a Chile, ¿verdad? De hecho, me tocó estar allá poco después de que pasó todo lo de octubre, cuando había como un shock, ¿no? En el sistema.
y luego estuve en marzo, justo antes de la pandemia, las dos últimas veces que estuve. Yo lo que observo de ustedes, y tal vez ustedes no lo pueden ver porque lo que noto muchas veces es que cuando uno dice algo bueno de Chile, rapidito alguien de Chile te explica por qué eso no es así. Y Chile es terrible. Eso pasa en muchos lados. Yo me imagino que en Costa Rica también, pero nunca lo había Pasa lo vivido mismo. Yo tanto. estoy preocupadísimo de cómo están la autoflagelación costarricense, que quizás es un camino que no hay que seguir, Mónica. Sí, y esa autoflagelación es más fácil cuando la persona se refiere a su propio país. Pero entonces a lo que iba es que yo lo que observo del debate chileno es que a pesar de los retos que hay tan profundos, ¿no? Por la historia chilena, eh, a pesar de todo eso, yo sí veo que hay un espacio de discusión sobre la recuperación post-COVID sostenible. Sé que varios de ustedes tienen este foro con vos, con Maisa, con Claudio, con Gonzalo y otras personas que tal vez el público no conoce, pero son personas que vienen jugando un papel muy fuerte en esa agenda más verde, más humana. Y yo, por ejemplo, veo muchos más espacios públicos de debate sobre esta nueva economía climática, la oportunidad que se presenta para Chile, de las que veo en mi propio país, porque en Costa Rica, digamos, hay cosas muy positivas, pero donde sí hay un vacío titánico es en el debate económico, porque siempre que hay un debate económico, sea en la radio, en la tele, o haya una comisión convocada por el Ejecutivo, siempre vas a ver 5 señores sin imaginación climática, sin ningún tipo de compromiso con el futuro limpio, sino que se quedan siempre en no cobrar más impuestos, quitar digamos, cerrar programas estatales, y no veo ningún indicio de un debate de recuperación sostenible. Entonces, es un piropo a Chile porque yo sé que sí están teniendo ese debate y yo te veo muy activo. Entonces, pues no me digas que no te puedo piropear, Marcelo. Sí, no, muchas gracias por eso. Mira, lo que yo siempre digo con respecto a eso, y el tema que te voy a hablar ahora muestra eso más directamente, tiene que ver con que muchas de las promesas se ven como muy lejanas. Y en la práctica, entonces, por ejemplo, el gobierno puede anunciar que se descarboniza y el mismo año rebaja en 15% el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, lo que muestra que quizás no hay un compromiso instantáneo en estos temas, sino que más bien son cosas hacia futuro. Entonces, esta desconexión entre la agenda local y global, perdón, la local de corto plazo y la de largo plazo, es una tensión que mucha gente critica desde fuera, desde el ambientalismo, porque efectivamente desde el mundo ambiental climático hay mucha buena onda, mucha afinidad, muchas cosas que conversamos. Pero como también te has dado cuenta, temas como el plebiscito, el temas como la constitución están ausentes en esa discusión. Los temas más políticos como que parecieran ser que no le importaran. Entonces, la prueba de fuego va a ser esta ley de cierre de termoeléctrica al año 2025. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando con el ministro Rebolledo, con Claudio Sebas y con la presidenta Chile acordamos, ¿no es cierto?, en su momento y anunciamos que se iba a establecer un cierre termoeléctrica a carbón, se estableció que iba a ser un proceso con diálogo, con evidencia, y se llegó a un acuerdo de cerrar el 2040 las termoeléctricas a carbón. Sin embargo, mucha gente sintió que eso fue muy poco ambicioso, que efectivamente estas termoeléctricas iban a seguir operando mucho más allá del tiempo y la expectativa de gente que vive en las zonas de sacrificio, como llamamos en Chile. Zonas en las cuales no hay mucha actividad económica más que una termoeléctrica, una fundición, y que objetivamente, si bien han tenido mejoras ambientales sustanciales, quedan pasivos ambientales importantes como metales pesados, los suelos. La gente de esa zona muere más, tiene más cáncer, eso no es una exageración. Hay un paper del profesor de Pablo Ruiz que habla que pueden tener entre 30 y 60% más riesgo de muerte por cáncer que en cualquier otra zona en Chile. Entonces hay algo que va más allá de la tecnocracia, decir, miren, ustedes deberían entender que han bajado la contaminación y deberían contentarse con eso. Hay un sentir muy profundo de que esto es muy injusto y que ellos tienen que cargar con el peso del desarrollo del país.
Entonces, en este contexto, los diputados dicen 2025 cerramos, pero sin mirar evidencia. Entonces, lo que yo digo, y que me gustaría escuchar tu opinión, Mónica, es que puede que no tenga evidencia, pero hay que buscar la evidencia y conversar, porque efectivamente puede que el 2025 no sea la fecha ideal, como también tengo toda claridad que el 2040 de cierre termoeléctrica tampoco lo es. Encontraremos un lugar entre medio, pero en la práctica las zanahorias son buenas para hacer, pero también las zanahorias, siempre he dicho como ex ministro, sabe más rico cuando hay un garrote de por medio. Entonces, ese garrote, ese poner la pistola en la mesa, negociar con Sí. la pistola en la mesa, es lo que ha hecho la Cámara de Diputados y vamos a ver lo que pasa. Yo te digo varias cosas porque es un tema profundo y creo que en algún momento deberíamos hablar de estos temas en el sentido de las transiciones, ¿no? Porque cualquier tema que toquemos, sea las no, el tema del carbón, sea el tema de los motores de combustión interna o el petróleo, siempre va a haber esa pregunta de qué pasa con las personas que quedan atrapadas en ese mundo del pasado, en una sociedad que quiere ir en otra dirección. Entonces, si trabajas en una termoeléctrica, si trabajas en una petrolera o trabajas construyendo motores de combustión interna, ¿qué haces? ¿No? Entonces, ahí yo donde veo que tiene que haber mucha más imaginación climática, pero también imaginación humana, porque quiero decir, con esos seres humanos que están ahí atrapados, porque, por ejemplo, ¿qué país me parece a mí que puede ser un referente para la región? Porque tiene esas conversaciones difíciles, es España, ¿no? Si vos, por ejemplo, ves el trabajo de Teresa Rivera, pues ella tiene, por un lado, que ir a cerrar centrales de carbón porque tiene Greenpeace aquí en el cuello diciendo ciérrenlas, ya esto no puede ser, y a la vez tiene el partido de oposición diciendo cómo vas a cerrar una planta. Entonces yo veo que en España ha habido mucha innovación en el tema de la llamada transición justa, porque no es solamente un tema de cerrar y de decir estamos haciendo esto bien por el clima, sino de tener un compromiso con esas comunidades y decir, bueno, aquí está un camino a otra vida mejor. No puedes solamente cerrar y ponerle un candado y reportarlo esto en tu NDC y que te pongan un buen tweet de Patricia Espinosa y dejar la comunidad tirada. No digo que esto va a ser el caso de Chile, lo que quiero decir es, esa es una de las grandes preguntas donde no vamos a encontrar un libro que tiene todas las respuestas y yo sospecho que en Chile tal vez no van a tener un plan perfecto para lidiar con todo el problema, pero sí va a haber esa innovación a punta de las mismas personas que están, que están implicadas en un tema de ciencia, pero también un tema humano. Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, Marcelo, una persona como Maisa Rojas, que sabemos que es una voz científica en Chile, pero tiene una sensibilidad social muy importante. Se me viene a la cabeza, obviamente, gente como Gonzalo, como vos, y yo creo que ustedes tienen ahí, Gonzalo sí, Muñoz, que es El el champion champion de de la la COP, COP, Maisa Roja y científica. profesora de y la CR2 de la Maisa Rojas, presidenta del Comité Científico Asesor del Ministerio Sí, de Medio Ambiente de la COP25, y anteriormente dijiste Teresa Rivera, quien es la ministra de Ecología y Transición Ecológica, sí. Y vicepresidenta de vicepresidenta Transición de Ecológica España. No, y de otras España. personas, obviamente hay muchísimas. Ahora no voy a poder decir todos. Bueno, Claudio, está Carlos, Claudio del sector donde están las termoeléctricas, o Carlos Fina de Acera, que son las renovables. Pero lo que voy, Marcelo, es que yo creo que ustedes podrían hacer ese tipo, están en las condiciones perfectas para hacer ese tipo de experimento climático guión social, porque es la pregunta cómo hacer para avanzar sin dejar tiradas a las comunidades y cómo hacer para avanzar en un contexto donde van a tener que garantizar ciertos derechos como parte de la nueva constitución. Así que hablemos de eso en un episodio dedicado a la transición social justa, ¿no? Porque todos los países se están haciendo la pregunta. Pensá, por ejemplo, en Alemania y ahora que ellos empiezan a ver que el motor de combustión interna está en declive, ¿qué vas a hacer con muchos de los trabajadores? Algunos van a pasar a producir motores eléctricos, pero otros Sí, probablemente no. Volkswagen es un empleador gigantesco en esa zona. Y en Wolfsburg parece que se llama, donde están ahí, y efectivamente todo lo que pasó con el diésel
fue algo que corporativamente Alemania defiende a rajatabla, porque de lo contrario, una de sus principales fuentes de ingreso habría sido afectada. No, acá es mucho más complejo lo geopolítico que uno piensa. A mí me gusta esta oportunidad que tenemos para poder incorporar una mirada a largo plazo de la equidad intergeneracional, cosa que no está reconocida en nuestra constitución. Creo que hay un par que sí está, pero también temas como la descentralización, Mónica, porque sabes que Ujú. en Chile 90% del presupuesto es gobierno central, solamente un 10% de los municipios. Y tú que sabes que la adaptación es una acción local eminentemente, es muy difícil que estén preparados los municipios para el cambio climático y tomen decisiones para poder estar mejor preparados si es que no tienen ningún poder de decisión, qué es lo que pasa con su territorio. Así que la descentralización, el tema de la participación, tener acceso a participar en lo que ocurre, también es bueno, es parte de la democracia. Una constitución distribuye el poder y por lo tanto es fundamental que se haga más participativo ese poder en la toma de decisiones. Son las cosas que he estado discutiendo en una iniciativa que se llama Recicla la Política, que Mm. estamos haciendo con la Fundación Chile 21, en donde invito a usted a escuchar o ver los podcasts que hicimos sobre zona de sacrificio, que fue brutal, brutal, porque realmente el modelo económico nuestro, que extrae 5 veces más kilos de material por cada dólar generado versus la OCDE, somos un país que tiene que hacer hoyos, tiene que cortar árboles para generar riqueza, eso tiene una consecución que es esta zona de sacrificio, zonas donde hay grandes acopios de minerales, fundiciones, etcétera. Y me tocó conversar con el alcalde de Tocopilla, donde nació Alexis Sánchez, el futbolista chileno. El alcalde de Tocopilla antes era gerente de recursos humanos de AEGENER, la empresa termoeléctrica, y él dice, efectivamente, acá nosotros trabajan 400 personas por las termoeléctricas, ustedes, sus centrales solares son muy bonitas, pero en realidad no emplean más de 2 o 3 personas, y es verdad, que son más pequeñas, en la construcción emplea mucha gente, pero no en la operación. Entonces él dice, sí, pues acá, ¿qué vamos a hacer acá? Y lo que dan como propuesta Mónica GIZ, la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, es transformar estas termoeléctricas en grandes bancos de batería que almacenen la energía del sol, del viento que se acumule en otros lados. Sí, es que por ahí va la cosa. Yo lo que creo es que lo que hace falta, no solo en Chile o Costa Rica, yo creo que en América Latina en general, son los debates del sí se puede. O sea, hay demasiados debates que tienen un sabor de déjame explicarte por qué lo que estás diciendo no va a funcionar. Déjame explicarte por qué mejor no cambiar porque vienen todas estas consecuencias. Yo creo que hay que ayudar a que el debate sea, dado que hay que cambiar, dado que hay que ir hacia las renovables y no quedarnos con lo sucio, con lo contaminante, tenemos que avanzar hacia A, B y C, y aunque no es perfecto, por ahí va la cosa. Y yo creo, Marcelo, que no queda otra que trabajar mucho con las comunidades mismas, porque por otra parte vamos hacia un mundo con tantos problemas climáticos que vamos a tener que aprender a trabajar de la mano con las comunidades. Yo escuché hace, no recuerdo, creo que 2 días una frase que se me quedó muy grabada y esta persona que de verdad que no recuerdo quién fue que lo dijo. Alguien del mundo de las ciudades decía, un elemento que nos puede ayudar a predecir qué tan bien o mal una ciudad o un país va a lidiar con el cambio climático cuando esto esté bien serio, que empiece a estar serio los impactos. Una de las formas de predecir eso es cómo está manejando COVID. Y eso me sacudió porque la mayoría de los países están manejándolo muy mal. Entonces, a lo que voy es que una forma también de repensar esto es poniendo la respuesta a COVID bajo la lupa y ver qué realmente fue lo que en algunas cosas se hicieron bien y otras mal. Y entonces tener como una lectura muy fría para no entrar en una guerra de acusaciones. Pero a lo que voy es que no veo otra opción que tomar el año 2020 como un año donde vamos a tener que hacer no un borrón y cuenta nueva, porque eso no se hace, no es realista, pero casi, ¿no? Como decir,
ok, 2021, ¿cuáles son las tres cosas que aprendimos de COVID que podemos aplicar en esta economía post-COVID que tiene que ser alineada con el Acuerdo de París? Y no andar pidiendo disculpas a los que todavía no entienden por qué tenemos que invertir en lo climático. ¿Sabes? Lo que hace también es una reflexión con respecto al proceso que me tocó liderar de la contribución nacional, que todos dicen que fue poco ambiciosa versus esta que es más ambiciosa. Pero quiero decir lo siguiente, es la ecuación, y me recuerdo mucho una frase que quizás tú la conoces mejor, que contaba la Cristiana Figueres, la ex jefa de ONU Cambio Climático, que fue la arquitecta del Acuerdo París. Decía, cuando se subía al taxi, le decía, ya voy para tal lugar, pero le empezaba a dar instrucciones y váyase por esta calle, a la izquierda, a la derecha, etcétera. Entonces el taxista contaba, se da la vuelta y dice, deje de darme instrucciones, dígame dónde voy y, no, porque él decía, vaya para allá, pero ¿dónde va? Vaya para allá, dígame dónde voy porque yo sé cómo llegar mejor que usted. Y esto pasa lo siguiente, cuando yo pongo una meta, empiezo a ver marginalmente qué pasaría si es que tomo tal y cual medida, el final, el tramo final donde llego, no necesariamente es el destino final. Ese fue nuestro experimento de aplicar una serie de medidas con una mentalidad la misma que creó el problema. En cambio, el nuevo ejercicio es, la meta es cero, ¿cómo llegamos? Construyes para atrás la trayectoria necesaria para poder hacer eso. No es como que yo construyo desde acá y voy subiendo a ver cómo llego. No, es al revés. ¿Cómo voy hacia atrás para poder llegar a eso? Y es por lo mismo que quería comentar, esa es la diferencia con 2025 y 2040, Ujú, porque 2040, cerrar las termoeléctricas, es básicamente lo que incrementalmente se cree cada una de las termoeléctricas individualmente que se puede. ujú, En cambio, la política pública es, yo ujú, necesito cerrarla lo más pronto posible y ustedes me van a decir cómo lo van a hacer. ujú, Y eso yo creo que es el balance que hay que tener en una política pública que tenga tanto ujú, zanahorias ujú. como garrotes. Entonces, en definitiva, hoy día hay un proceso que es una tremenda oportunidad y esperamos ya próximo episodio, próximos capítulos, empezar a mirar el futuro. No sabemos en el momento que estamos grabando si es que tenemos futuro o no. Esperemos que tengamos futuro. De lo contrario, va a ser un capítulo extremadamente deprimente. La sensación de náusea que sentí el año 2016 cuando salió electo Trump es una cosa que no quiero recordar. Así que esperemos que tengamos esperanza. Pero dicho eso, hay una chance de poder conversar y la legitimación, la falta de legitimidad del proceso político se supera solamente con mayor participación y transparencia. ¿Cómo lo establece el acuerdo de Escazú, que Costa Rica y Chile negociaron y que exitosamente hoy día es aprobado por 24 países en Latinoamérica? Entonces ahora vamos a la última sección, que es la sección de ponerse las pilas. Y en esta sección de ponerse las pilas, ¿qué podemos hacer con lo que hemos escuchado recientemente? Yo diría que lo más importante es empezar a participar en este proceso constituyente que se arma en Chile, este es para mi país. Buscar participar, buscar quiénes son los candidatos constituyentes, exigirle que lo que uno quiere de esto se haga un compromiso. Y lo que yo estoy haciendo por lo menos es con Recicla la Política, estamos haciendo el decálogo del constituyente verde, es decir, el Green New Deal constitucional. ¿Qué cosas tienen que hacer los constituyentes para decir cómo va a ser esa constitución? Y por lo tanto, vamos a lanzar pronto eso, pero yo diría que localmente participen en los cabildos, sean parte, háganse parte, exigen a las autoridades que quieren ser constituyentes cómo poder ser más verde y contribuir a la descarbonización de Chile, que puede ser un ejemplo para el resto de las constituciones de Latinoamérica. Tú, Mónica, ¿cuál es tu lección o tu compromiso de esta semana para ponerse las pilas? Mi compromiso de la semana es aprender a decir no, aunque duela, a muchas cosas que nos distraen de lo que puede hacer una diferencia. Entonces, concretamente, Marcelo, te puedo decir que estoy cortando mucho algunos grupos de chat en WhatsApp que son vampiros de la energía y me estoy centrando en unos muy limitados para tener más tiempo. Entonces, por ejemplo, en mi caso,
quiero tener tiempo para una asociación que se llama Asomove, que es una asociación ciudadana creada de abajo hacia arriba. Estoy en la junta directiva y Asomove es una asociación para promover la movilidad cero emisiones. Y me gusta mucho el modelo porque es con asociados, es con personas trabajando que no tienen que ver, digamos, con estructuras tradicionales de un gobierno o de un ministerio o de la política, sino que es gente unida por algo y creo que tenemos que activar ese músculo ciudadano. Entonces, para ese tipo de chats me voy a seguir concentrando la energía. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. En 2 semanas más, ponerse las pilas. Esperamos que tengamos esperanza, que sea una nueva esperanza y no sea el Imperio contraataca. Así que, y tengamos futuro. Nos vemos entonces. Hasta luego.